Ahí estamos empezando a grabar. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Esta es la primera charla del ciclo Culturas Críticas y Poderes Represores que hemos organizado con la maestría en Estudios Culturales. Yo soy Miguel Mitrovic, soy el director interino de la maestría. El día de hoy tenemos la charla de Mercedes Reategui, a quien voy a presentar en un momento, pero simplemente para contarles que este ciclo de charlas tiene varias fechas. La próxima semana estaremos con una charla de Javier García Liendo. Más adelante en enero retomamos con charlas de Militz Angulo, Claudia Almeida, una por mi parte, y luego empezando febrero cerramos el ciclo con una charla de Juan Carlos Ubillús. Pueden encontrar la información en nuestras redes sociales, ya salió el anuncio de todo el programa del ciclo de charlas, y esto es parte de nuestra campaña de admisión del año 2026, así que espero que estén atentos a las siguientes conferencias y charlas de admisión que tendremos. Este viernes tendremos una también. A quien le interese, pasen la voz. El día de hoy vamos a escuchar una conferencia de Mercedes Reategui. Mercedes es investigadora y crítica de arte, licenciada en antropología por la PUC, magíster en análisis crítico y creativo por Goldsmiths de la Universidad de Londres y también magíster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Ámsterdam. Su trabajo aborda las vanguardias artísticas del siglo XX, el situacionismo y la idea de la historia del modernismo arquitectónico en América Latina y en el Perú. Eh, entonces, ahora es parte del plantel de docentes de la Escuela de Posgrado de la Católica en la Maestría de Estudios Culturales. Ahora está dictando también un curso en la Maestría de Antropología Visual. Eh, y para mí es un placer presentar la conferencia de Mercedes que lleva como título Figuraciones de lo Urbano, Visualidad y Ciudad Popular, una investigación que está trabajando en los últimos años y que creo que promete muchísimo en adelante. Así que, Mercedes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mijail? Gracias por la presentación. Y gracias a los asistentes. Se me escucha bien, ¿no? Porque me puse audífonos. A ver, lo que voy a mostrar a continuación, como comentó Mijail, es parte de mi futura investigación doctoral. Voy a presentar un marco general de análisis y luego voy a pasar a ver un ejemplo concreto que tiene que ver con mi investigación sobre Villa El Salvador, ¿no? Dentro de las coordenadas históricas y culturales que voy a presentar y que son las que he escogido, las que he venido trabajando estos años para estudiar la ciudad desde la óptica de la producción cultural y de la producción visual. Eh, voy a ver. En esta diapositiva podemos ver dos objetos culturales que de una manera u otra se expresan sobre la cuestión urbana en Lima, en la historia reciente. La primera imagen a la izquierda es una pintura fotorrealista del pintor Vilcaro, basada en una fotografía tomada en la década de los 70 en el centro de Lima. Caro tuvo formación como arquitecto en la UNI antes de dedicarse a la pintura y era un observador agudo de la trama urbana. Fuera de esta pintura y esta serie de pinturas, Caro tiene otras bastante conocidas sobre cementerios de autos y fachadas coloniales, donde también formaliza una estética del colapso urbano. La segunda es un póster impreso por el Centro de Comunicación Popular de Villa El Salvador para el uso de la Federación de Mujeres de la misma comunidad, una organización que surgió a mediados de la década del 80 en un contexto marcado por la violencia política y la crisis económica, y que habilitó un frente de estrategias de trabajo de cuidados para la supervivencia, la cual fue asistida por ciertos materiales comunicativos, como el póster que podemos ver. ¿Qué nos pueden decir ambas imágenes sobre la relación entre ciudad y producción cultural? Podemos comenzar por su condición diferenciada como objetos culturales, ¿no? Como objetos visuales, como formas enraizadas en las diferentes condiciones sociales y materiales de clases particulares. Mientras el primero pertenece al mundo de las bellas artes, el otro pertenece al arsenal gráfico del movimiento popular. Ambas imágenes movilizan diferentes imaginarios sobre el urbano, uno quizás nostálgico y el otro de compatibilidad. En un contexto, se trata de los 70s,
aunque es posible que esta pintura Bill Caro la haya hecho a posteriori, pero ciertamente las fotografías de los 70 por el tipo de gráficas que podemos ver ahí en la fachada. Se trata de un contexto de migraciones masivas, el campo a la ciudad, donde miles de personas, entre ellos campesinos migrantes, se asentaron en emplazamientos precarios en las afueras de Lima. Desde la década del 60 en adelante, este proceso había transformado por completo la capital. La noción del plan moderno, que dominó inicialmente la interpretación de la ciudad en el Perú, como otras ciudades en Latinoamérica, se ve sustituido por una perspectiva decisiva sobre la autoconstrucción. Así, los productores de estas imágenes, más allá de sus temas y estilos expresivos, son un producto cabal de la ciudad al encuentro con la modernidad. Lo que a mí me interesa en mi investigación es la importancia de las fuentes culturales para entender la ciudad. Las aproximaciones de pobladores, artistas, escritores, intelectuales y arquitectos. En otras palabras, la articulación entre cultura urbana, ciudad y producción cultural, que esta intervención de Gorelik y Arash Peixoto ilustra muy bien. Dicen, ¿en qué medida el análisis de la cultura urbana es capaz de iluminar ese proceso de interpenetración y correspondencia entre ciudad y cultura? Es posible reconocer momentos determinantes en algunas ciudades en los que esa relación haya sido especialmente productiva. Como se puede apreciar, no es una historia urbana de esos momentos de donde saldrán las respuestas que esta pregunta suscita, sino de la posibilidad de darle una perspectiva urbana a la historia cultural, poniendo en evidencia aquellos episodios de la vida intelectual, artística o cultural en que la ciudad y sus representaciones han intensificado su mutua activación. ¿Cómo podemos enmarcar esta perspectiva en el contexto local? Gustavo Riofrío ha señalado una periodización bastante útil al encuentro con la historia urbana, justamente, sobre el problema de Lima en la representación, o el problema de las barriadas en la representación. Es decir, cuando el problema de la inteligibilidad de la ciudad después del desborde popular, cuando la capital fue tomada por migrantes de origen campesino que no eran absorbidos como obreros y que tampoco ingresaron a las filas de las clases medias. Según Río Frío, la visión dominante de los habitantes pobres, al menos desde los medios de comunicación de masas, los medios de comunicación dominantes, pasó por las siguientes etapas. ¿Ya? Quiero como clarificar un poco este arco histórico. En los años 40 se trataba de los provincianos pobres que llegaban a Lima, incomodando a la ciudad. Ellos constituían primero un problema de higiene urbana y luego un problema policial. En los años 50 y 60 se trató de invasores que arrancaban a la urbe un espacio donde edificar su ciudad y su cultura. Su ímpetu e independencia política atrajo una nueva atención en la década del 70. En esos años se convirtieron en pobladores en movimiento, esto es, en un importante grupo de presión política. Esta genealogía de Río Frío continúa con la aparición del término informales para describir a los pobladores. Y este término debe parte de su existencia a un proyecto político de corte de Sotiano, que por ahora no vamos a revisar, ya escapa a otro momento histórico, digamos. Quería detenerme ahora en la representación de los pobladores como invasores y luego como pobladores en movimiento, en ese giro en particular que de ninguna manera se tratan de categorías fijas, ya se retroalimentan a lo largo del tiempo, pero apuntan hacia ciertas transformaciones políticas y urbanas que ocurrieron en el marco del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, entre el año 68 y 75, al menos en su primera fase. Dentro de la cuestión urbana, el velasquismo supuso un punto de culminación en cuanto a la legitimación política de las invasiones, habiendo reconocido una cantidad de, de invasiones como nunca antes se había visto. Las barriadas fueron rebautizadas pueblos jóvenes y un aparato de participación fue instalado en las periferias de la ciudad en tensión con las propias organizaciones de pobladores ya preexistentes, ¿no? Que en algunos casos tenían ya vínculos existentes con otros gobiernos y con determinados partidos políticos. El organismo que tomó las riendas de dicho proceso fue
que seguro ya varios aquí conocen, el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, también conocido como SINAMOS. Como sabemos, nunca existió una reforma urbana que espejara los resultados, los masivos resultados de la reforma agraria en el campo, que ultimó el poder oligárquico en las haciendas, en el campo. Sin embargo, aunque en aquellos años el campo cobraba centralidad en la reformulación de la escena nacional, las ciudades aparecieron como centros de organización y movilización, a veces en abierta confrontación y a veces en cooperación con el gobierno, y con su brazo organizativo Sinamos. Pero ¿cuál es el lugar de la barriada de la imaginación en este momento? Tiene que ver con un tránsito entre los 60 y 70 de movilizaciones masivas, de evolución de muchos movimientos de izquierda. En este tránsito estamos frente a una multiplicación de imágenes de las barriadas, ¿no? Su representación fue un terreno en disputa en el periodo. Recuerden lo que decía hace un rato sobre los medios de comunicación oficiales. Frente a estos medios de comunicación oficiales tenemos una cultura impresa vinculada a la izquierda, ¿no? Y aquí es un ejemplo de una revista que tuvo un gran tiraje en la década del 70, titulada Amauta, obviamente en referencia a la labor de José Carlos Mariátegui. Em, entonces, fue un terreno en disputa en el periodo. Em, Lo que también fue un terreno en disputa son las mismas representaciones generadas por las políticas públicas, que si bien participaron inicialmente de una visión condenatoria de la barriada, se fueron complejizando al ritmo de la expansión organizativa del movimiento popular, en particular del movimiento de pobladores, que se convertía en ese momento en un actor político de peso. La barriada, como símbolo de denuncia o fascinación, aparece en los más diversos ámbitos culturales de los 60, mientras que el núcleo del centro histórico es permanentemente un objeto de deseo en términos de renovación o recomposición. Por eso elegí esas imágenes de Vilcaro, que creo que pueden expresarse por sí mismas. La producción de imágenes aparece de todos lados en el pensamiento sociológico. ¿No? Estamos frente a un boom de la producción sociológica en el Perú. Y en la literatura, ¿no? Desde el flanco de la literatura, por ejemplo, Peter Elmore tiene en Los muros invisibles un trabajo comprensivo sobre este tema, así como las investigaciones dedicadas al movimiento horacero, ¿no? Y otras experiencias en la literatura. Pero otras experiencias como la arquitectura, el arte y el cine o la comunicación social no han sido muy estudiadas hasta ahora de forma comprensiva en su relación con lo urbano, en la relación con las transformaciones políticas de lo urbano y cómo, por lo tanto, se imagina la ciudad en este quiebre epocal. Dicha proliferación de imágenes, en mi perspectiva, constituye un arsenal de fuentes desde los estudios culturales para entender el ciclo histórico de la ciudad. Entonces, en términos más generales, en Latinoamérica existió una perspectiva epifánica sobre la autoconstrucción, que en el curso de la década del 70 iba a dar un lugar a una completa inversión de la idea del plan moderno. En palabras de Adrián Gorelick para el caso argentino y para también pensar en experiencias paralelas en Latinoamérica, abro comillas, sería la villa, es la palabra para barriada, o en Argentina la villa miseria, aparecería como una alternativa tanto a la ciudad burguesa como a las ilusiones desarrollistas de la planificación. Cierro comillas. Este era un tema de resonancia internacional con especial importancia en Latinoamérica por ser la marca distintiva con que las ciudades llegaban al encuentro con una deseada e imperfecta modernidad. Por ello es importante identificar los significados específicos que la ciudad adquiere en la producción cultural. En nuestro caso, vamos a regresar un poco a la sociología, inspeccionando un libro acaso un poco olvidado del sociólogo francés Étienne Henry, La escena urbana, para poder insertar a la barriada en un análisis general de Lima y poder ver su función más abarcadora en los imaginarios de la ciudad, los imaginarios políticos de la ciudad en específico.
Henry aborda el tema en su capítulo sobre política urbana e intereses de clases, donde se propone describir un subproletariado. En la descripción de la composición de los habitantes de las barriadas, donde Henry indica que, abro comillas, los intereses de la clase obrera se mezclan en los asentamientos populares con los de los demás sectores sociales pauperizados o indirectamente proletarizados. Se encuentra entonces en las zonas residenciales populares una multiplicidad de intereses de fracciones de clases que no forzosamente coinciden con la producción, por más que todos sean segmentos del universo de las clases dominadas. Lo que sorprende aquí es al autor, ¿no? Es que en el espacio periférico de Lima, que es a lo que ya habían advertido bastantes antropólogos, o que estaban comenzando a advertir varios antropólogos en el momento, que el espacio periférico de Lima se convierte en un campo agudo de contrastes sociales y también materiales. ¿No? En el libro de Henry, la ciudad queda subsumida en la descripción de la barriada como núcleo de organización. Esa otra ciudad que se va formando a lo largo, a la segunda mitad del siglo XX, a espaldas de la ciudad criolla, hace desaparecer de vista los barrios populares y de trabajadores propiamente dichos. Henry se detiene a mencionar la tradición obrera en Natividad, pero sin duda el barrio obrero, en contraste con la barriada, no es un objeto de representación absolutamente primordial durante toda la década de los 70, exceptuando algunos experimentos en arquitectura, como Previ, y también la construcción de algunas barriadas planificadas, como vamos a ver más adelante. Mm, Así, la cultura arquitectónica y urbana se movía entre dos visiones de la barriada. Verla como un residuo que debía desaparecer en la ciudad moderna. Hasta ese momento los urbanistas y los arquitectos veían en la barriada un organismo excrescente, una figura, una célula cancerígena que amenazaba a la ciudad, eh, por un lado, o como una alternativa crítica a la modernidad urbana a través de la autoconstrucción. Entre estos dos polos, otra vez en palabras de Gorelik, se extendía el arco ideológico del debate, desde posturas reformistas, desarrollistas o socialistas, hasta posiciones de radicalismo estético o político, ya fueran marxistas o nacional populares. ¿Ya? Este es un marco que a mí me ha ayudado a avanzar en mi investigación. Si a alguien le interesa este tema, es útil regresar a reconstruir este periodo histórico, para de ahí comenzar a analizar cómo se estaba imaginando la ciudad en ese momento. Desde ese marco es donde podemos acercarnos a casos de estudio más particulares. Em, Hoy me gustaría concentrarme en el caso de ciertas visualidades halladas en la comunicación social, producida entre los 70s y 80s en el sur de Lima. Se tratan de formas visuales que captaron la organización orientada por perspectivas políticas revolucionarias, parte de la visión de una ciudad colmada por la aparición de los pobladores en movimiento, recordando a Río Frío. Me interesa presentar un vistazo a la producción y circulación de materiales impresos de base en Villa El Salvador, con atención al Centro de Comunicación Popular, que fue una institución comunal fundada en 1974 por residentes y educadores populares con el propósito de capacitar a la población en el uso de distintas técnicas y métodos de comunicación y así, abro comillas, poner los medios de comunicación al servicio de la población organizada, cierro comillas. Muchos de los materiales impresos del centro cumplían funciones simultáneas. Operaban como herramientas pedagógicas para el aula y como recursos para la formación política y la organización de los populares, de los pobladores. En esta portada podemos ver nuevamente la aparición de la muchedumbre en protesta, no solamente en un contexto urbano. Si miramos adentro del ejemplar, también encontramos repetidas referencias a la masa campesina. ¿No? Em, entonces, como decía hace un rato, es un momento dentro del velasquismo, tanto dentro de la importancia que significó, que tuvo la reforma agraria, donde el campesino y el campesinado se trasladan al centro de la escena nacional. ¿No? Eh, Sin embargo, desde las ciudades, o diferentes em,
diferentes espacios dentro del movimiento popular hacen efectivo el vínculo con las masas campesinas, ¿ya? Desde sus mismas condiciones de proletariado y de trabajadores urbanos, ¿no? Desde su adscripción a diferentes sindicatos, organizaciones que están emplazados en ciudades. Otra cosa que me interesa recalcar de esta portada y de el vistazo que he colocado ahí es su vernacularización. ¿Ya? Esta revista también contenía muchas noticias locales, ¿ya? De manera que la noticia absolutamente más local de cierto sector en Villa Salvador se comunicaba con la noticia del movimiento de pobladores en Lima. Al mismo tiempo se articulaba con las noticias a nivel nacional y también podías encontrar noticias vinculadas a movimientos globales de izquierda, ¿ya? Entonces aquí hay una mirada política de la realidad que también se entiende desde la especificidad de la vida dentro de una barriada de Lima. Em, La comunidad urbana autogestionaria de Villa El Salvador nació de una invasión en el sur de Lima, que vino en un proyecto de planificación estatal, liderado por el gobierno, para luego autonomizarse bajo la forma de una comuna con orientaciones socialistas y de democracia directa, como ha descrito Aníbal Quijano alguna vez. A diferencia de otras experiencias de autoconstrucción, Villa El Salvador fue concebida como una barriada planificada. La comunidad tomó forma material en 1972 bajo un diseño estatal ejecutado mediante el trabajo colectivo de los pobladores, que dividía el territorio en manzanas, grupos residenciales y sectores. Aquí hay algo que vale la pena explicar que tiene que ver con la relación tensional entre la comunidad urbana autogestionaria y el gobierno. Ya. Si bien existe una alianza con Sinamos para el diseño, la construcción y finalmente parte del funcionamiento de la comunidad, hay desencuentros políticos importantes desde el comienzo. Em, el gobierno, a través de Sinamos, em, asumió funciones de organización y planificación de la comunidad, incorporando un sistema de organización comunal, cooperativas de transporte, construcción y otras. Em, pero hacia 1973, la dirección política y administrativa fue asumida por la propia comunidad. Se constituye formalmente como una comunidad urbana autogestionaria y cuenta con la participación de dirigentes de izquierda, que tienen una tradición izquierdista diferente a la del gobierno en ese momento. Tenemos personas como Polinario Rojas y Santiago Aragón, ¿no? Que tienen experiencias en el campo, que tienen familiaridad con el trotskismo. Estaban en particular oposición a los grupos políticos de Sinamos que cubrían la capital, ¿no? Que como sabemos eran dominados por la Marina, ¿no? Y tiene un funcionamiento un poco diferente en provincias. Em, entonces es una comunidad que, como muchas experiencias en la década, se hace posible a través de la coyuntura política que permite el velasquismo, pero está en tensión con ella. Podría decirse que los dirigentes más importantes de la CUAVES en ese momento pertenecían a lo que el velasquismo siempre llamó la ultraizquierda. ¿Ya? Entonces están una constante tensión entre la cooperación y la autonomización del gobierno, ¿ya? Bajo una lógica de comuna, en realidad, más que de comunidad, aunque también es interesante porque compartía el recuerdo, obviamente, del poder comunal, ¿no? De los migrantes campesinos ese que habían migrado y se habían asentado en Lima. Am, a ver, Sinamos encaminaba la organización de los trabajadores hacia el trabajo comunal y la autosolución de los problemas básicos, trámites burocráticos para el reconocimiento de los pueblos jóvenes y la concientización de la realidad nacional, en oposición a la dominación imperialista y el conocimiento de la marginación social a través de charlas y cursos. Estas son características que dan cuenta de la importancia de la cultura impresa y la pedagogía como formas de comunicación en la CUAVES,
En este marco, el énfasis pedagógico encontraba terreno fértil en una población para la cual la educación había funcionado ya durante el siglo XX como un motor de la migración, ¿ya? Asociada a expectativas de desarrollo y de movilidad social. Eh, Acá podemos ver el emblema de la comunidad urbana autogestionaria. Tiene un fusil que le trajo muchos problemas durante los 80s a la Cuaves. Inicialmente conceptualizada por su alianza con el gobierno militar, en realidad. Tenemos una pala que simboliza la autoconstrucción y tenemos arriba un libro que personalmente creo que es una referencia a la importancia de la cultura impresa y escrita, de la palabra escrita en la comunidad. Y abajo tenemos una vivienda. ¿Ya? Es interesante porque esa vivienda a veces cambia en el emblema, a veces esa vivienda es reemplazada por una multitud de gente en protesta, a veces es intercambiada por una vivienda. ¿Ya? Y por supuesto tenemos que el círculo que rodea esto, hay una referencia explícita a lo industrial, ¿no? Es una tuerca industrial. El taller de publicaciones del Centro de Comunicación Popular, principalmente responsable de la producción de la revista Crítica, orientó sus esfuerzos hacia la formación de los participantes en técnicas de escritura, de impresión y de producción editorial. Además de la revista Órgano, existían otras revistas como revistas de historietas Piola, Construyendo el siglo XXI, Cultura Popular, Cuadernos de Educación, también boletines de mujeres, una publicación que visibilizó las demandas de las mujeres y documentó su organización interna. Mm, em, He incluido en la imagen de la izquierda una bajada que es interesante y dice lo siguiente. Desde el arenal un pueblo se levanta, hombres, mujeres y niños se unen en la alegría de la vida y el sufrimiento diario. Esta cita a mí me recuerda bastante de lo que José María Arguedas alguna vez dijo en relación a las barriadas de Lima, cuando estaba formulando una crítica sobre una novela escrita. Decía Arguedas, las barriadas no son obra de la derrota ni de la delincuencia, sino son un mundo viviente, terrible, fuerte, cruel y victorioso. Entonces, estos materiales no dejan de reflejar las dificultades que implican vivir en un emplazamiento que está batallando para conseguir servicios básicos, además muy lejos por ese entonces de Lima, ¿no? Em, los materiales producidos por el centro funcionaban como artefactos para la organización, la instrucción y la movilización en un contexto histórico marcado por la rápida urbanización, las reformas estatales de educación, la difusión de la opción preferencial por los pobres, promovida por la teología de la liberación, que tenía militantes en la Cuaves, el trabajo intelectual de las izquierdas vinculado a los educadores y el legado de los largos 60 en Latinoamérica, un giro amplio en los movimientos políticos y sociales de distintas regiones que articuló redes entre intelectuales, organizaciones revolucionarias y luchas populares, en un escenario además polarizado por la Guerra Fría. Ahí hay un poema muy lindo que creo que no me alcanza tiempo de leer, de Ho Chi Minh, se llama Libre cruzo las montañas. Entonces, aquí además de una cultura global de izquierdas hay una poética global de izquierdas que también participa en la vida de la barriada. Y a la derecha tenemos un poema de Javier Herot, ¿no? El recordado revolucionario. Am, Acá tenemos otro ejemplo de eso, con una portada dibujada, ¿no? Dibujada y coloreada y reproducida por mimeógrafo del Che Guevara. Tengamos en cuenta que es una generación de intelectuales y militantes influenciada por la Revolución Cubana, ¿no? Y después por todas las transformaciones de mayo del 68 a nivel global. Mm, a ver, esto es lo que me interesa. En paralelo, la cultura impresa del centro también fue influenciada por las necesidades inmediatas, ¿no? De los pobladores que vivían en Villa El Salvador, como mencioné hace un tiempo, y las batallas por la luz, el agua, la educación.
las demandas por trabajo, ¿no? Por el autoempleo. Eh, entonces, estos materiales, ¿no? También tenían una función social, tenían una función social de circular las necesidades y los debates y lo que Javier García Liendo ha llamado un espacio mediático plebeyo, ¿ya? En función, vayan a la charla de Javier, que va a estar muy buena, en relación al trabajo que Javier García Liendo tiene sobre la radio y Arguedas. Eh, la idea del espacio mediático es que es un espacio social configurado por la interacción entre tecnologías y formas comunicativas, con el potencial de disputar la esfera pública y sus medios dominantes. Ya. Em, el involucramiento del CPP con un horizonte revolucionario fue clave al momento de pensar su propio régimen medial. Dicho imaginario es comprobable en el desarrollo de la zona X, una localidad más radicalizada dentro de la CUAVES, la ultraizquierda, el decreto de la ley de propiedad social, entre un fondo nacional, levantaron esperanzas de construir un polo industrial poblacional que reemplazara el sueño ya bastante criticado en ese entonces desde ámbitos de izquierda de la casa propia, ¿no? Es una experiencia de corta dirección, la de los planes para hacer el polo industrial, pero significativa, porque la autoconstrucción deja de concebirse como una vía alternativa y comienza a cuestionarse como práctica inscrita en una estructura capitalista que relegaba a los sectores populares a la periferia urbana e individualizaba sus formas de lucha. Aquí hay una especie de regreso al plan, pero ya no es una especie del plan moderno, pero es un plan desde la autonomía, ¿no? de la comuna. Y con esta diapositiva quería, y por eso acá está este emblema, ¿no? Fuentes de trabajo antes de casas, que venía desde un lado de la COABES que tampoco era el dominante políticamente. Entonces es como un laboratorio dentro de un laboratorio, como se ha llamado muchas veces a Villa El Salvador. Quería terminar con esta imagen que me parece un ejemplo muy emblemático de la estrategia comunicacional y la narrativa visual de estos productos culturales que existían en Villa El Salvador. Es la edición especial de julio de 1980 dedicado al aniversario de la independencia del Perú. Esta publicación de página completa destaca una figura femenina indígena cargando a un niño en la espalda y alzando la bandera peruana, rodeada de escenas representadas de campesinos trabajando la tierra, obreros unidos en la lucha sindical y estudiantes frente a una escuela con esteras, hecha de esteras. Esta composición visual vinculaba las luchas contemporáneas de la comunidad con las gestas históricas de la independencia, reinterpretando su significado desde la perspectiva de las periferias urbanas. Como recuerda Zapata, las banderas eran usadas en las ocupaciones de tierras, así como en la ocupación de tierras en el campo, para señalar a los representantes del poder, policías y funcionarios, que los invasores tenían una común nacionalidad, ¿ya? Y por lo tanto un derecho común al suelo público. Así, la imagen buscaba destacar el protagonismo de las mujeres en las reivindicaciones de las periferias. Se lee en la dedicatoria, esta página se la dedicamos a los hombres y mujeres que lucharon contra la dependencia del colonialismo español y a los hombres y mujeres que día a día luchan por una auténtica independencia con auténticas libertades democráticas. Mm, por ello, quizás esta imagen es doblemente poderosa porque muestra la escena urbana de la que hablaba Henry, como compuesta o liderada por la figura de una madre combatiente, que testifica la historia menos relatada de las mujeres que cumplieron un rol central en la construcción de los pueblos jóvenes y en el trabajo doméstico que sostuvo a dichas comunidades. Eh, bien, eso es todo. Gracias. Gracias, Mercedes. Excelente. Eh, Tenemos tiempo, así que podemos conversar. Pues, no sé si alguien de los asistentes tiene preguntas. Yo primero doy la palabra, tengo varios comentarios, pero a ver, creo que se puede abrir los micros. No sé si se puede el video también. Si alguien quisiera intervenir, puedes dejar de compartir pantalla, Meche. Sí.
Nadie. Pueden poner sus preguntas por escrito también si es que no quieren animarse a hablar. Bueno, yo voy empezando a ver si alguien se anima. Este, Primero, felicitaciones por el planteamiento. Me parece que es un tema súper importante y que estás mirándolo de una manera peculiar, ¿no? Es decir, normalmente uno ve los estudios más sociológicos o históricos del desarrollo urbano y se ha tendido muchas veces a dejar de lado ese lugar de la gráfica y en general de la cultura visual que, como dijiste al inicio, construye un imaginario, ¿no? Es un factor ideológico de primer nivel para pensar la imaginación urbana. Eh, Quería preguntarte en primer lugar cómo ves el tránsito a los 80, ¿no? Esta última imagen que has puesto de la madre, ¿no? Y todos estos otros sujetos sociales alrededor tienen que ver con lo que planteé hace un tiempo, que podríamos llamar como la figura del pueblo clasista, en el sentido de que es una representación de la multitud que no necesariamente está en la coordenada uno ni de el obrero industrial como el sujeto Ujú. principal de la política revolucionaria, y tampoco está algo que era muy común a inicios de los 70 en la Alianza Obrero Campesina, ¿no? Que fue este gran imaginario que de Mariátegui en adelante ha pautado muchísimo la imaginación política peruana, sino que en los 70 se desarrolla una conciencia distinta sobre el sujeto revolucionario, el sujeto urbano masivo, ¿no? En el país, que es bastante distinta a los imaginarios previos, al imaginario guerrillero, ¿no? De los 60, al imaginario fabril, al imaginario de la Alianza Obrero Campesina. Entonces, ¿cómo ves ese pueblo clasista? ¿Cómo ves esa composición de clase en el marco de los 70? ¿Y qué pasa con ello en los 80? ¿No? Tenía en mente ahorita, así como empezaste con lo de Bill Caro, tenía en mente la lámina de la carpeta negra del taller NN, donde aparece el desalojo del Fundo Garagay, ¿no? En el Callao, el Fundo Boca Negra, eh, que es una imagen también del desalojo, de la represión policial ya en el gobierno de García, y que plantea una escena de lucha urbana muy distinta, ¿no? Casi que la escena de lucha urbana en este contexto es hacerle un lugar a la comunidad de Villa El Salvador en el contexto más general del conflicto social y de la lucha de clases, mientras que en los 80 va a haber una nueva confrontación muy dura por validar el espacio urbano autoconstruido, primero bajo Belaúnde, luego bajo García, ¿no? Entonces, bueno, algunas ideas por ahí. Bien, te contesto primero y luego vamos viendo si hay más preguntas. Ya, gracias por la pregunta. Sí, me he concentrado en un momento muy particular y casi no he mencionado los ochentas porque mientras pasaba el tiempo me di cuenta que había calculado mal, entonces simplemente me apresuré. Em, pero sí, es una pregunta muy importante porque y creo que parte de su respuesta está en ese diagnóstico de Henry, ¿no? Como su sorpresa frente a la composición multiclasista del movimiento de pobladores. ¿No? Y su pregunta si es que en ese movimiento multiclasista, donde hay intereses muy diferentes, puede salir de ahí, digamos, un interés que pueda comunicarse con el interés de los obreros, por ejemplo. Y eso es una peculiaridad del movimiento de pobladores que para mí hace que también sea un poco elusivo, ¿no? A veces un poco difícil su historización. Em, pero en todo caso, lo hemos comentado antes, lo hemos conversado antes. Creo que de los 70 a los 80, en términos de estas comunidades, hay un repliegue hacia quizás a un discurso y una estrategia de la resistencia. Y tiene que ver con muchos motivos, como tiene que ver con el embate de Sendero Luminoso, que luego se expande a las ciudades y encuentra en comunidades como Villa El Salvador, en ese momento más vinculadas a la Izquierda Unida,
un enemigo, ¿no? Enemigo de la izquierda maoísta. Y por un lado están Villa Salvador, ¿no? Con los atentados que hubieron, sometidos a esa violencia. Por el otro lado, están sometidos a la violencia de la crisis económica, ¿no? Y con el endurecimiento de las políticas de los trabajadores y de los pobladores, con el cambio de Velasco a Morales Bermúdez. Entonces, y en general, en un plano nacional, hay un repliegue, ¿no? El movimiento de la izquierda en sí misma, ¿no? Con la oportunidad fallida de establecer una alianza en la Asamblea Constituyente. Entonces por muchos motivos, el movimiento popular entra en un estado de repliegue, ¿no? Y es muy interesante eso, porque en mi investigación he encontrado que ese es el momento donde comienza a proliferar la actividad de la organización de mujeres, eh, en parte desde Vía El Salvador. Y justo estaba conversando en estos últimos días con un antropólogo, Gerardo Castillo, sobre por qué ocurre esto. Y ocurre porque el poder comunal es perdido, ¿no? Es deshecho de alguna manera. Desaparecen varias de las estructuras que sostenían esta comunidad, y hay un vacío de poder, ¿no? Que las mujeres pueden completar. Entonces, esta figura interesante histórica de que las formas residuales de poder, ¿no? Pueden ser tomadas por las mujeres, obviamente por el papel de opresión que tienen, ¿no? Em, y coincidentemente, los 80 es donde florece un poco más el movimiento de mujeres, ya no desde una posición abiertamente ideológica como en los 70, ¿no? Como cuando veíamos en la revista Crítica, habían estos poemas de Ho Chi Minh y grandes declaraciones ideológicas, sino algo más orientado hacia el trabajo de cuidados, ¿no? Y las estrategias de supervivencia frente a la crisis económica. Pero en términos generales podrías decir que es por varios motivos hay una especie de repliegue, ¿no? Y flaquea el poder comunal, ingresan otros personajes sociales, ¿no? Otros grupos sociales que hacen nuevas demandas, que diversifican las demandas desde Villa El Salvador. Pero alguien no quería ocupar todo el tiempo de discusión. Bien, muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Mijail, ¿qué tal? Hola, Mercedes. ¿Qué tal? Hola. Sí, yo tenía un poco la interrogante por el tema de la revista Crítica, ¿no? Me ha parecido llamativa la última imagen, donde como que se muestra una narrativa nacional, ¿no? O sea, una narrativa histórica en la que se sitúa esta revista y trata de pensarse como, como algo que está interviniendo en la historia, ¿no? Como que está proponiendo una narrativa sobre la independencia de nuestros acontecimientos históricos, ¿no? Y eso me hace también pensar sobre el lugar de que se le otorgaba en esa época el tema digamos, de usar la cultura impresa, usar los textos escritos como, o las revistas, ¿no? Como mecanismos de intervención, ¿no? Y bueno, esa era un poco mi interrogante, ¿no? Mi pregunta. Gracias. Genial, pregunta. Gracias. Sí, ciertamente la revista Crítica cumplía con ese papel, ¿no? Que estoy pensando, me hiciste pensar en que no solamente es la idea del poblador en movimiento, sino de la historia en movimiento, ¿no? Hay una sensación de una proximidad de lo cotidiano con lo político, ¿no? Que es de alguna manera algo que también está muy presente en los 70, donde vemos esta gran producción editorial de la izquierda, ¿no? Tienes Amaute, tienes la revista de Marca, tienes estas revistas muy importantes, Sociedad y Política, etcétera, que todas tienen características muy importantes, muy interesantes. Todas pertenecen a, Mijail ha escrito al respecto, a una cultura global de izquierdas, ¿ya? En sus composiciones gráficas también, ¿no? Sus portadas, en sus contraportadas.
Em, entonces, la revista sí se coloca en ese contexto porque em, en la creación de la revista participaron dirigentes y lo que a mí me gusta llamar intelectuales orgánicos, ¿ya? Que eran los intelectuales orgánicos del Centro de Comunicación Popular. Tenían esta idea de la cultura popular, ¿no? La cultura popular como una cultura movilizante, en realidad. Y ahí tenías militantes de la teología de la liberación, varios frentes de la izquierda, entonces no me sorprende que con la cultura, ¿no? de la imprenta de la izquierda en esos momentos ya se haya establecido un puente, ¿no? Entre esa, por un lado, industria del libro, eh, que crecía esta cultura como letrada de izquierdas, y de ahí sus expresiones más mínimas, ¿no? Como la existencia, todos tenían un boletín, un folletín, entonces habían mimeógrafos, luego se pasa la impresora offset. Entonces, de todas maneras, crítica forma parte, ¿no? de todo ese ecosistema de ese momento. ¿Alguien más tiene una pregunta, un comentario? Bueno, yo seguiré. En esa línea, además es interesante pensar a crítica como digamos, un órgano surgido de Mm, un espacio comunal que tiene una función distinta a la de mucha de la cultura impresa que fluye de los partidos. ujú, Es decir, los partidos tienen otro tipo de publicación y yo creo que esta crítica es un ejemplar muy particular dentro de un tipo de material impreso que existía mucho en los 70 y 80, que es la idea esta del boletín informativo. En los 80 hay un montón de información interesante de otro tipo de boletines que son inclusive, digamos, más aterrizados en los problemas cotidianos de ciertas comunidades, casi ujú, que boletín informativo para hablar de qué está pasando con la dirigencia, qué está pasando con el Estado, con la represión y tal, pero no tenemos ese perfil híbrido de que Crítica parece una revista, comparte que tiene cosas como una revista, como muchas revistas de izquierda de la época, con un órgano teórico, ¿no? Al mismo tiempo tiene una cosa de noticiero, que es bien interesante, ¿no? Y sí, yo ya me acuerdo cuando vi otra presentación tuya donde también habías hecho énfasis en el carácter del noticiero de crítica interno a la comunidad. Entonces hay una cosa muy singular en ese objeto impreso que creo que todavía se le puede sacar mucho el jugo en ese sentido. Y del mismo modo pensaba, retomando lo que decía Gianni sobre la imagen de la independencia, esa analogía con la historia de la independencia, una cosa que no se ha terminado de procesar históricamente en el Perú contemporáneo es en qué medida el proyecto de nación del movimiento popular vino de la mano con una noción muy precisa de la democracia. Cuando tú muestras esa imagen, lo último que dice es auténticas libertades democráticas, ¿no? En cierta narrativa que se ha construido, ¿no? Sobre los 70 y 80, se piensa que la izquierda socialista era radicalísima y que no tenía ninguna noción operativa de democracia y que en los 80 todo cambió porque apareció Sendero y todos se democratizaron y se volvieron más céntricos. Pero cuando uno mira las cosas más de cerca, no es tan así. Es decir, en los 70 y en los 80, hay que recordar también que el gobierno militar tenía la democracia social de participación plena como ideario. Y eso significa que hay un concepto de democracia que está empezando a circular de otra forma. Cuando veo ese llamamiento a la democracia desde la Cuadres, me hace pensar que hay que todavía discutir más a fondo cómo se concibe la democracia en términos sustantivos, no formales, ¿no? ¿De qué está hablando ese sujeto cuando dice auténticas libertades democráticas en el contexto de la represión del gobierno de Morales? ¿No? Entonces ahí hay muchas cosas como para seguir discutiendo. Una cosa extra que sería interesante pensar es que a veces has dicho que la comunidad en efecto es un espacio en conflicto, ¿no? Que tiene distintas tendencias hacia cómo conducir la comunidad como proyecto. Eh, Sin embargo, hay cosas interesantes que pensar en su relación con el gobierno que no pasan solo por Sinamos. Es decir,
Dijiste, la reforma agraria tiene como un peso importante para imaginar así como la movilización campesina y la toma de tierras se ve de otra manera en la ciudad, ¿no? La tradición de la bandera, la idea de que una invasión de tierras es más una fiesta que un enfrentamiento, a pesar de lo que pasó en el acto fundacional, ¿no? En Pamplona. Pero lo que estoy pensando es que las personas de Villa El Salvador trabajan en ciertos espacios. No necesariamente todos son informales. ¿Y dónde trabajan? Muy probablemente muchas de esas personas, en tanto proletarios, trabajan en espacios como la comunidad industrial, ¿no? Que es, desde el 70 la manera de pensar una analogía organizativa entre cooperativismo agrario y cooperativismo industrial. Comenzar a hacer que los trabajadores se vuelvan parte, poco a poco, dueños de, de la propia fábrica. Entonces, ahí hay cosas interesantes porque tal vez el vínculo con Sinamos puede estar dañado por esa excesiva confrontación, ¿no? Y porque Sinamos también Mm. tiene, hay una historia de Sinamos de distintas etapas, ya no me voy a meter en eso, pero también habría que pensar qué otras mediaciones políticas y organizativas hay con el espacio de la comunidad industrial, con el sector de la propiedad social, como se llama, pues es muy probable que por ese lado más bien no haya tanta confrontación con el régimen, sino más bien una especie de continuidad. Algo así como, esta es la forma urbana y la forma de vivir del nuevo proletariado de la comunidad industrial. Entonces ahí creo que hay un montón de cosas para seguir trabajando y discutiendo. Me parece que es un tema fascinante. ¿Qué dices? ¿Algo más? ¿Estamos? ¿No hay ninguna pregunta más? Si a alguien le interesa el tema, siempre me pueden buscar en la página web de la PUC, ahí sale mi correo, Muy bien. alguna pregunta que me han hecho. Bueno, Meche, muchísimas gracias. Como les contamos al inicio, hoy estamos inaugurando el ciclo de charlas que vamos a seguir desarrollando en diciembre, en enero e inicio de febrero, como parte de la campaña de admisión. El lunes que viene, a las 7 de la noche, vamos a escuchar a Javier García Liendo, que nos va a traer una discusión teórica sobre materialidad y cultura, que creo que vale mucho la pena. Ahora ha estado citado por Mercedes. Eh, si conocen gente interesada en la maestría, por favor pasen la voz. Este viernes vamos a tener una charla con Claudia Almeida y con Estefanía Urbano, egresada de la maestría, donde vamos a hacer una charla de orientación y de promoción de la maestría para que se conozca un poco cómo llevamos adelante la maestría en estudios culturales. Entonces pasen la voz y nos veremos en las siguientes fechas, que hay varias todavía, de nuestras conferencias para presentar estos avances de investigación como el de Mercedes, ¿no? Que nuevamente te agradecemos por participar y queremos seguir viendo qué va a pasar con esta investigación en adelante. ¿Sí? Gracias, Mijail. Nos vemos, Gracias a todos. nos vemos, gracias.